El Señor Jesucristo nos siga bendiciendo acerca de entender lo que fue hecho carne, que es la palabra de Dios. Yo decía anteriormente que la palabra a mí me enseña que Dios no es mudo, que tiene palabra, que habla. Y que esa palabra fue la que se hizo carne. Léame en 1 Juan capítulo 1, a ver qué es lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ok, mire, lo que hemos visto desde el principio está hablando Juan, uno de los apóstoles de Jesús. Está hablando Juan, lo que vimos desde el principio, lo que palparon nuestras manos, lo que tocaron, lo que vieron los ojos, el verbo de vida, o sea, lo que era desde el principio, el verbo hecho carne, ellos lo alcanzaron a ver. Ahora bien, cuando a nosotros nos hablan o se le pregunta a alguien quiénes son los testigos, y en verdad nosotros los que hoy creemos por los verdaderos testigos, los que estuvieron, porque para ser testigos se necesita estar en el hecho, estar en el sitio de los hechos. Sí, ¿verdad? Ver, mientras sentir, tocar. Mientras tanto nosotros tocar, porque aquí dice lo que hemos visto, lo que hemos tocado, o sea, lo que vieron desde el principio, el verbo de vida, o sea, el verbo hecho carne, como yo decía anteriormente. La palabra fue la que se hizo carne, fue lo que Jesús dijo que nos daría a comer, la palabra. Porque donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarían las águilas, o sea, nosotros, a comer de la carne, que es la que se hizo carne. Ahora bien, si nosotros hablemos conforme a la palabra de Dios, eso está en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, ¿cómo es que dice? Dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Es correcto. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Es correcto. A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Si uno habla, hable conforme a las palabras. Todo esto que está aquí escrito. A las palabras de Dios. No hay otra forma ni otra manera que nosotros podamos hablar si no es por lo que está escrito. Mire, yo siempre le digo a las gentes cuando les hablo acerca de esta palabra que fue hecha carne. Yo les digo, ¿cómo es posible que un hombre de la religión que sea, yo no estoy juzgando a nadie ni hablando de nadie, sino estoy hablando general? Estoy generalizando. Por así decirlo. ¿Ve? No estoy hablando de alguien, sino estoy hablando general. Que lea una porción de la palabra de Dios y empiece a contar qué sueños, qué visiones, que el Señor me dijo en los oídos. Puro testimonio de hombre, puro cuento de hombre. Y Jesús en Juan capítulo 5, en el Evangelio según Juan, capítulo 5 dijo, yo testimonio de hombre no recibo. Y le dijo a los discípulos después, esto lo digo para que vosotros seáis salvos. O sea que si nosotros empezamos a recibir testimonio de hombre, ¿de qué nos sirve? Que las experiencias personales que se queden para la persona personal. Exactamente. No que comiencen a predicarlo. Ajá. No que Ese es el problema, predicar las experiencias personales. Así es. Predicar todo lo que el hombre piensa. Y yo como oyente, yo no sé si son verdad o mentira.
porque no lo conocemos, no Exactamente. sabemos dónde vive, no sabemos ni quién es. Entonces, cuando hablemos conforme a lo que está O escrito. sea, para predicar. Para predicar, o sea, cuando hablemos y ministre conforme el poder que Dios nos ha dado. Ministrar es predicar. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Ministre, o sea, hable conforme al poder que Dios nos ha dado a nosotros. Si un predicador no tiene mucho poder, pero hable conforme está escrito. A lo poquito que sabe. A lo poquito que sabe, es correcto, el poder que Dios le ha dado. Eso es cierto. Ahora bien, si nosotros continuamos hablando acerca de esto, ninguno de los predicadores se sale de esto que habla de su propia cuenta. Tienen la costumbre de decir yo pienso, yo digo. A mí me pasó. A mí me pasó, a mí me parece, así no es. Es como la palabra dice. Como dice la Biblia. Como dice el nuevo pacto, que es la palabra hecha carne. Porque después vamos a hablar sobre el antiguo pacto. Ahorita estamos dando a conocer que tenemos que hablar conforme a la palabra que fue hecha carne y habitó entre los hombres. Sí. Y vimos su luz como la del unigénito Hijo de Dios. Si nosotros buscamos en segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5, mire a ver qué nos dice, para que usted se dé cuenta que no debemos pensar por nosotros mismos, ni estar pensando las cosas que estamos hablando que son correctas cuando hablamos por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Amén. Dicen, no que seamos competentes por nosotros mismos. Póngale cuidado, deténgase ahí. No que seamos competentes, porque por nosotros mismos no somos competentes. No sabemos nada, no somos nadie. Nada, porque si hablamos No algo de somos nosotros nadie. mismos acerca de las cosas de Dios, le empezamos a mentir. Yo fui predicador de diferentes religiones y a mí me ponían a predicar y yo hasta mentira. Y así nos pasa, que no venga a decir a alguien que yo no meto mentiras. No, el hombre es mentiroso. Si habla por medio de su propia cuenta, miente. Miente. Se cree más sabio que Dios. Exactamente. Y así no puede ser. No. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Ahí está todo. No podemos pensar por nosotros mismos. No, ni siquiera poquito. No, es que nosotros no somos nadie. Exactamente, cuando la Biblia dice que no nos hagamos imagen de lo que hay en el cielo, es porque no tenemos por qué pensar. Si a mí la Biblia me enseña cómo es Dios, yo debo predicar a raíz de la palabra hecha carne, cómo es Dios. Que la palabra misma hable. Que la palabra misma hable cómo es que es Dios. ¿Verdad? Entonces, poco a poco, mire, siga nuestra frecuencia, que poco a poco nosotros vamos a ir explicando a raíz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas que están escritas ahí. Muchas cosas que las religiones no nos enseñan. Por ejemplo, en un futuro hablaremos por qué Jesús vino de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví, que era el que se ocupaba de las cosas de Dios. Vino de la tribu de Judá. Otra tribu totalmente diferente a la Leví. Completamente diferente. No tenía nada que ver con las cosas de Dios. ¿Ves? Eso lo vamos a ir explicando poco a poco, ¿verdad?